desarrollan crisis hemolítica. Y también está la familia de las alteraciones de la hemoglobina, donde tenemos las talasemias igual, ¿ya? Que también pueden presentar crisis de hemólisis, y tenemos la típica que es la anemia de las células falciformes, ¿ya? Estos pacientes habitualmente, como el problema es que su glóbulo rojo al tener formas extrañas se suelen secuestrar más fácilmente y destruir más fácilmente, suelen responder a esplenectomía en algunos casos, por ejemplo la esferocitosis o la eritrocitosis. En el caso de la glucosa 6-fosfato hay que evitar los gatillantes que favorecen la crisis hemolítica. Y como los pacientes suelen tener destrucción más acelerada que los pacientes normales, hay que tratar de apoyar a la médula. Por ejemplo, bastaría con dejar un poco de ácido fólico diario, ¿ya? Considerando que ellos siempre van a estar perdiendo de manera aumentada por ciertos nutrientes. Y como hay hemólisis crónica, hay hiperbibi crónica, por lo tanto hay mayor riesgo de colelitiasis y temprana edad, así que su igual tiene que estar chequeado. Son unas palabras de la enfermedad por células falciformes, ¿ya? Es un espectro de enfermedades igual que las talasemias, no es como que sea un cuadro en particular. Se produce una mutación de la subunidad beta que nos lleva a una hemoglobina que es la hemoglobina S, que es la típica de la célula falciforme. Se hereda por autosomia codominante predisponentemente en el subsahara, ¿ya? Ahí es como donde está la mayor tasa de pacientes con enfermedades de células falciformes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta hemoglobina S, al estar sin unión oxígeno, tiende a polimerizar y se forman cadenas dentro del glóbulo rojo que lo deforman por completo y que generan estos glóbulos rojos como el pozo, ¿ya? Como son tan anormales la forma, obviamente al pasar por la microvasculatura, es muy fácil que se agreguen con plaquetas y hagan crisis vasoclusivas. Y eso es lo que generalmente tienen en el cuadro clínico los pacientes, ¿ya? Pueden tener múltiples manifestaciones, tanto agudas como crónicas, por culpa de esta, como episodios de crisis vasoclusiva a repetición, ¿ya? Pueden tener incluso déficit neurológico, accidentes cerebrovasculares, infartos, ¿ya? Falla a nivel renal, un montón de manifestaciones que van, mientras más crisis vasoclusivas es peor, ¿no? Y dentro de las últimas causas, lo que habíamos hablado, las microangiopáticas, ¿ya? Que son causas graves, como el PTT, con un 80% de mortalidad si el paciente no se trata y no se diagnostica a tiempo, el síndrome multiurémico, las coagulaciones intravasculares diseminadas, en el fondo cualquier cosa que haga que los glóbulos rojos se atrapen en el extravascular y se rompan, ¿ya? Al romperse se exponen en el fondo distintos factores de adhesión, se agregan con plaquetas y eso tapa la microcirculación, generando el daño en los órganos dirigidamente, renal, ya principalmente, o a nivel neurológico. También puede ser directamente por alguna infección, ¿ya? O por tóxico. La infección es lo clásico, es lo que deriva de, por ejemplo, la E. coli. Y aquí vemos los quitocitos, que son estos glóbulos rojos, ya destruidos, como irregulares y espirulares. De las anemias normo-normo, viene a ser cualquiera de las otras anemias, ¿ya? Que se puede presentar como en una fase temprana como normocítica normopropia. La típica es la anemia por enfermedades crónicas, ¿ya? Como habíamos visto, hasta un 30% son microcíticas, pero el otro resto suele ser normocítica normopropia. Pacientes que tienen patologías de base que te predisponen a tener anemia, por ejemplo, la típica es el enfermo renal crónico, ¿ya? Que va a diálisis, que pierde constantemente, pero que igual su médico de la diálisis siempre le está reponiendo, entonces tiene algún grado de anemia, pero no logra responder 100% a la suplementación, porque mantiene la causa de base. Los sangrados agudos también pueden aparecer como normocíticas, si es que todavía no ha habido una reticulocitosis. Las aplasias medulares, que son otro tipo de enfermedades, aplasia puras células rojas, ¿ya? Que son como causas más raras. Y otra anemia normocítica que habría que tener ojo es la mieloptisis, ¿ya? La mieloptisis es cuando la médula, como lo habíamos hablado, está invadida, generalmente por un cáncer, y eso hace que se liberen a la sangre ciertos precursores de formas inmaduras, ¿ya? Francamente, en el fondo son glóbulos rojos con núcleos que salen, ¿ya? O formas inmaduras de leucocitos, ¿ya? Eso se llama y aparece en el frotis como reacción leucoeritroblástica. Y cuando uno ve eso, dirigidamente tiene que buscar que no haya un cáncer que esté infiltrando la médula ósea. ¿Cuándo hacer estudio de médula ósea? ¿O cuándo derivar en el fondo? Porque el estudio no lo vamos a hacer en el consultorio, ¿cierto? O en el hospital pequeño. Cuando hay presencia de células inmaduras en el frotis. Si yo veo blastos en un frotis, eso se tiene que derivar por sospecha de leucemia, ¿cierto? Si yo tengo una pancitopenia severa, paciente mayor, yo le repuse la vitamina B2, le puse celuloviente como todos los años y sigue pancitopénico y no responde a nada, ¿ya? Anemia severa o plaquetas en el fondo tentabil, eso hay que derivarlo, ¿ya?
Pero eso hay que estudiarlo. Puede ser una leucemia aguda que aparece de forma aguda en paciente joven, o puede ser una mielodisplasia, ¿cierto?, en un paciente mayor. O puede ser una médula que está infiltrada, ¿ya?, por alguna otra patología hematológica. Flucitos muy bajos, ¿ya? Eso habla de que la médula no está produciendo nada. Entonces eso hay que estudiarlo igual dirigidamente. La reacción leucoplástica, como le había dicho, PIC monoclonal, después van a tener un curso o una clase, me parece, de gamopatia monoclonal con el mieloma, ¿cierto?, que la típica sospecha anemia, que puede ser normo-normo, que tiene falla renal, que tiene hipercalcemia, paciente del mayor y que además tiene hiperproteinemia. Nosotros le pedimos una electroforesis y nos sale un PIC. Eso hay que derivarlo, eso hay que estudiarlo con estudio novedoso. ¿Ya? Anemias severas que hemos intentado tratar, las hemos estudiado, pero la verdad es que no les pillamos nada. Y no nos queda clara la causa. Le hicimos el estudio completo, pero sigue con anemia. Eso hay que derivarlo. Y la sospecha de mielodisplasia, que pueden ser en el contexto de la pancitopenia, o que en el frotis salga que hay alteraciones en el fondo de la forma de los